Por eso, cuida tu salvación con temor y temblor, lo que dice el libro Filipenses, hermano. Vemos también esto puede pasar, estos son los aspectos que estoy viendo de la apostasía, los pasos que estoy viendo de la apostasía. Por la dureza de su corazón también, que habla en Hebreos 3, 8 al 13, lo que hemos leído, y el rechazo del plan de Dios, que es 3:10, no hacen caso a la advertencia continua y la reprensión del Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, ¿no es cierto? Cuando hay exhortación de parte del Espíritu Santo, hermano, yo allí siento que esas cosas no deben vivir en mi vida. A veces nosotros esperamos que pase algo para reaccionar. Y en realidad Dios no quiere que tú puedas sufrir en tu caminar. Pero es así. Mucha gente que se ha apartado de Dios y que niega la fe, hoy están viviendo en penuria, en dolor, en angustia, y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no la ayudó? Hermano, no es que Dios no abandone a nosotros. No es que Dios nos llevó a ese terreno peligroso. Fue mi determinación de mi vida propia de ir. ¿Se acuerda cuando Lot, usted sabe lo que pasó con Lot cuando Lot se acercaba y ponía sus tiendas alrededor de Sodoma y Gomorra? Fue atraído por lo fértil de esa pradera y los llanos que habían ahí muy fértil, y fue seducido, pero no escuchó la voz de Dios. Entonces, a veces creemos que tenemos todo bajo control y nos metemos en un terreno peligroso en el cual después nosotros no queremos nada con Dios porque todo nos va mal. Y no es que Dios nos lleve ahí, sino nuestra propia concupiscencia. Cuando abandonamos el tiempo de oración, el tiempo de la palabra, abandonamos eso, entonces allí empieza esto, a formarse este hombre natural nuevamente y a repeler o no aceptar la verdad de Dios. Entonces la apostasía empieza así, hermano. Quizás tengo muchos años en la iglesia, pero un bichito pequeño, la cual no di gran importancia, empezó a cavar hondo en mi vida. Es como la termita, hermano. La termita, usted sabe que entra en la madera y son bichitos chicos, pero al tiempo después esa madera no sirve para nada, está toda podrida, porque ese bichito no tomamos remedio antes de poner aquella madera. Por eso es que es importante, hermano, es no relajarnos, ni tampoco decir, no, mañana lo hago. Hoy, hermano, hoy hay que buscar a Dios. Fíjese todas las advertencias que hay en el mundo. Fíjese todas las cosas que están pasando en el mundo. Yo le digo, en verdad, hermano, la palabra de Dios a mí me exhorta fuertemente y yo tengo que esforzarme a poder buscar a Dios, a poder estar con el Señor, a poder escudriñar su palabra. Porque si no me esfuerzo, la corriente de este mundo me puede cautivar y llevar y apartarme de Dios completamente. Hay gente que no es salva dentro de la iglesia. Usted sabe bien clarito que hay gente que está allí, está presente, pero que todavía está en el mundo, todavía está comiendo del alimento del mundo y no de Dios, porque le cuesta entender la escritura, le cuesta orar, le cuesta hacer la voluntad de Dios, es por la sencilla razón que su vida está ya no en Cristo Jesús. Y por más que escuche la palabra, por más que hay un freno, hay una pared en su vida, la cual está ahí, y mientras no sea derribada por Él, la luz de Cristo no va a poder pasar allí, porque voluntariamente se ha puesto en las manos del enemigo. Y por eso a veces le suena duro, le suenan las cosas que no son así,
no acepta la verdad de Dios, no acepta porque cree que hay errores en la Escritura, entonces allí por eso sufren de poder no experimentar la gracia de Dios, el poder de Dios, como lo disfrutan otros. Entonces, también otro paso para esta manifestación de la apostasía es algo que entristece al Espíritu Santo. Esto entristece. El Espíritu Santo cuando vino a morar a un corazón limpio, hermano. Un corazón que ama a Dios. El Espíritu Santo, ese lugar, es consagrado a Dios. Tú eres una vida consagrada a Dios. No dejes que nada ocupe ese lugar. Que ninguna cosa de este mundo, que ninguna herida o cosa que raíz de amargura ocupe el lugar donde está el Espíritu Santo. Y esto podemos ver relacionado en Efesios 4:30. Allí en Efesios habla de esto, de que nosotros como iglesia debemos estar allí fuerte en el Señor. En Hebreos del 3, del 7 al 8. Y en Tesalonicense habla de no apagar el fuego del Espíritu Santo. Por eso que es importante. ¿Y cómo no apagar el fuego del Espíritu Santo? Apartarnos de las cosas que pueden perjudicar nuestra vida espiritual. Alejarnos de las cosas que son atrayentes en este mundo. Usted sabe que en cuanto se llama en Efesios y en otros, dice que muchos correrán a estas enseñanzas. En Timoteo, según de Timoteo, capítulo 4, versículo, creo que 4 igual, donde habla de que muchos estarán con su oído atento a enseñanzas que no son de Dios, a fábulas, apartarán su oído de la verdad y correrán a historias, a fábulas de hombres maestros maestros que realmente no son de Dios, maestros que están como quizás como ministros, así aparentemente que te van a guiar en la enseñanza de Cristo, pero realmente sus enseñanzas son distorsionadas, son enseñanzas, fábulas, historias. Por eso nosotros nos hemos dado cuenta en todos estos tiempos cómo estos grandes hombres que llevan masa, porque no hay una exhortación, no hay una prédica donde se hable de la doctrina de salvación y que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos, sino que hay enseñanza de historia, de fábula, de riqueza, de bendiciones y bendiciones tras bendiciones, y que suavizan, eso son aquellos que endulzan el oído, para que tú no te vayas de la congregación, para que tú te sientas cómodo. En realidad, Dios le interesa que tú estés en su presencia. Si hay algo que sanar, tienes que arrepentirte y tienes que, como quien dice, derramar tu corazón en el altar. Fíjese, hermano, tiempos que se aproximan no son los mejores. Si tú no estás fuerte en el Señor, si no estoy tomando esto en serio, sepa usted que va a llegar el momento en que voy a estar tan alejado de la presencia de Dios que voy a empezar a debatir la verdad de Dios. Es importante. Por eso el Espíritu Santo habita en nuestro corazón cuando hay un corazón que ama la palabra del Señor y que se conduce por ella. Por eso que es importante que nosotros cada día podamos leer y a través de la lectura, hermano, podamos nosotros entender los propósitos del Señor. Y allí en Corintios, 1 Corintios, que también Corintios, Pablo estuvo fuertemente hablando a la iglesia. En 1 Corintios 3:16, que es una palabra que el Señor nos habla aquí. Y nos habla del templo de nuestro corazón. Y está Pablo diciendo, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Valoremos esto.
valoremos esto. Somos templos de Dios. Aquí mora el Señor en nuestro corazón. Ahí está el altar de Dios, vivo. Porque ese altar, si no lo cuidamos con situaciones que puedan estar cotidianamente viniendo a nuestra vida, podemos ensuciar este templo. Podemos permitir el odio, la ira, la contienda. Que Dios nos ayude. Cada día estamos en una lucha, estamos en una guerra, estamos batallando, pero que Dios nos ayude para vencer. Cuando hay un corazón arrepentido, yo sé que muchos quizás no pueden por sí mismos, pero por eso está la iglesia, por eso está el templo de Dios, allí donde se congregan los santos, para animarse, para exhortarse, mientras los tiempos están cambiando. Y lo que me gusta harto, lo que dice en Hebreo también, allí en Hebreo 10:25, si usted lo hemos leído tantas veces, y cómo nos habla en Hebreo 10:25, hermanos, y es tan claro que nosotros allí a lo mejor lo leemos así como algo cotidiano, pero no es así. Cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, mire, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquí el día se acerca. ¿Qué día se acerca? Yo le digo, el día del Señor. Se acercará el día del Señor. Esta palabra tiene que tener el cumplimiento. Entonces, hermano, yo lo aliento. En realidad, algo que nosotros debemos considerar como hijo de Dios. No abandonar el lugar donde Dios nos puso. No atender a fábulas y saber discernir cuando es la palabra del Señor y cuando no es la palabra de Dios. Quiero leerle Hebreos 6, 4 al 5. Mire, que completo con esto como conclusión. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra del Señor y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Se da cuenta? Esto habla de la apostasía. De los que un día tenían tantos momentos lindos en el Señor y que lloraban en la presencia de Dios y que hablaban con una seguridad tremenda, pero algo pasó que después ya empezaron a desligarse, de apartarse, de allí, de distanciarse, porque algo pasó. No permita que ocurra, que tu vallado alrededor de tu vida sea fuerte. Pelea la buena batalla. Echa la mano a la vida. Guarda tu fe. Así que Dios te bendiga. Esta es una enseñanza de la apostasía dentro de la iglesia. Tú vas a observar, tú vas a ver en el forma de hablar, de decir, de pensar de todas las personas que a lo mejor años caminando contigo, pero de repente despertó esto, que ya no acepta la verdad de Dios, que no quiere estar en la iglesia, que se sienta acusado. ¿Sabe por qué? Porque su vida ya está cayendo de la gracia de Dios. Y si Dios pone una palabra para afirmarle y para levantarlo, dale la palabra. Pero no te añada a lo que él piensa, sino allí tú tienes que decir lo que Dios tiene para él. Que Dios te bendiga, que el Señor nos ayude y que podamos llegar a ese lugar que está preparado, donde el Señor nos dijo en San Juan 14, 2 creo, un lugar que fue a preparar moradas para ti y para mí y para mis hijos, para mis hermanos, para todos. Que Dios nos ayude. Que el Señor te bendiga y que podamos seguir adelante fuerte en el Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios.
Chao, bendiciones. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, Señor, por esta palabra. Hemos hablado y tú harás y completarás tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.